Hola, me da mucho gusto saludarles aquí nuevamente desde Hablando Claro. Y bueno, hoy como siempre, cada 8 días digo, el tema está muy bueno. Lo que queremos es aportar algo para su vida. Así es que bienvenidos y nosotros comenzamos. Hoy tenemos nuevamente con nosotros nuestro hermano Fernando Foix. Hermano Fernando Foix, qué gusto tenerle nuevamente por aquí. Gracias, pastora, igualmente, muchas gracias. Sí, pues el tema que vamos a tocar en esta tarde, bueno, es el hombre y la soberbia, pero queremos hablar acerca de algunos pecados, los llamados 7 pecados capitales. Y le voy a decir, yo no sé si usted sepa cuáles son, pero aquí se los vamos a recordar, aunque nos vamos a enfocar acerca de la soberbia. Mire, el primero es la soberbia y el orgullo, que van de la mano. Ese es el primero. El segundo es la avaricia. ¿Qué tal? El tercero es la lujuria. El cuarto es la ira. El quinto es la gula, para aquellos que comen de más. O sea, que no nos medimos, que no nos limitamos a lo que necesitamos, sino queremos más. El sexto es la envidia. Y el séptimo es la pereza. Va a ver qué interesante el escuchar el desglose de cada uno de estos pecados como la Biblia los define. Obviamente es la base de los errores humanos, defectos de carácter, y tristemente parecería que el ser humano siempre cae en uno o en varios de estas debilidades o pecados, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar de ello, hermano. Claro ¿no? que sí, pastor. Entonces, a ver, me gustaría que nos hablara acerca, bueno, ¿por qué pecados? Sí, pastora, bueno, antes que nada, buenos días, saludos para todos, gracias por el espacio nuevamente, pastora. ¿Por qué pecados? Porque todo aquello que no está de acuerdo con el plan de Dios se presume que es un pecado. Y bueno, Dios nos dota de estos instintos naturales, de procreación, de sobrevivencia, de luchar por nuestros alimentos, y esa es una bendición, porque yo pienso que sin ello no seríamos seres humanos completos. Ahora, ¿por qué pecado? Porque bueno, entramos en el parámetro del desajuste, del desorden, del exceso, en el caso de cualquiera. Por citar un ejemplo, nadie está peleado, Dios mismo ve con buenos ojos cuando buscamos un progreso económico, lo bendice, toda buena dádiva proviene de lo alto. Y bueno, malo en el momento en que se empiezan a atropellar a las personas en la exageración por adquirir bienes materiales. Vivimos en un lugar del mundo, en el occidente, en donde no podemos negar que prevalece el consumismo. Estamos muy ligados a las competencias, y quizás no sea malo. Malo es cuando, justo como decía, empezamos a atropellar los intereses de otro, y entonces ese instinto de sobrevivencia, de seguridad económica, lo convertimos en avaricia. Ayer tuvimos un regalo extraordinario en la reunión de Restaura, un testimonio precioso, de verdad, de parte de un compañero y amigo respecto de la avaricia, un regalo muy grande, y todos podemos identificar claramente cuando ese deseo por tener algo se convierte en algo inmoderado, en algo que va a causar daño a las personas en un grado, pastora, hasta de dejar a la familia, abandonar a la familia por la propia avaricia, convertirse en una persona mezquina que busca atesorar solamente bienes en la tierra, y como bien dice la palabra, esos tienden a polillarse, y bueno, queda completamente del diseño, del plan de Dios para el que fue creado este instinto. Eso con relación a la avaricia. Con relación al instinto sexual, que también Dios nos dota de este instinto para procrearnos, para reproducirnos desde el principio. Y para disfrutar también. Y para disfrutar, por Pero supuesto. ¿qué pasa?
entonces. ¿Qué punto. pasa cuando nos salimos del plan de Dios, lo convertimos en un mal hábito, lo convertimos en en un deseo inmoderado, empezamos a atropellar el respeto, el derecho de los demás, bueno, en este caso del hombre con relación a la mujer, y empezamos a pervertir aquello que tiene un diseño divino, aquello que tiene un diseño limpio, puro, lo empezamos a manchar, porque además tenemos libre albedrío en eso. Dios nos dota del instinto y nosotros tenemos el derecho a responder, a actuar sobre ese instinto y a ponerle límites. Y cuando no tenemos esa tendencia, porque no tendemos la costumbre, porque no estamos bajo la autoridad del Creador a respetar ese límite, obviamente lo vamos a llevar al atropello, lo vamos a llevar a la lujuria, ¿no? Al exceso, y bueno, eso puede llegar a cosas extremas, ¿no? No sé, por citar un ejemplo, cuántos homicidios como consecuencia de pasiones sexuales, valga la redundancia, pasionales, vaya, ¿no? Entonces, se convierten en estos defectos de carácter, esta manera de interpretar el pecado en una desgracia. O sea, hace desgraciada a la persona y hace desgraciada a las personas que tienen que ver con ese instinto descoyuntado. Ok, obviamente sería como vivir dentro del desorden. Sí. Hablando de la lujuria, bueno, menciono un poco la soberbia, pero la lujuria es ir hacia una vida totalmente desordenada. Sí, sí, y fuera del plan de Dios, eso es lo que lo convierte en pecado. El Señor, bueno, bendito por haber creado a la mujer como compañera del hombre, ese es el diseño original, pero bueno, el hombre lo ha llevado a convertirlo en un auténtico pecado, por eso pecado, porque está fuera del orden de Dios. Y lo mismo podemos hablar de la ira. La ira puede ser que forme parte del carácter, no me refiero malo o bueno, sino sencillamente del carácter, ¿no? Finalmente vamos buscando reformarnos o renovarnos en el carácter del diseño del Señor. Entonces, yo pienso con relación a la ira, por ejemplo, que puedo responder ante una situación difícil con moderación. Pero ¿qué pasa cuando excedo ese límite que me puede llevar? Pues lo digo con mucha pena, pero hay muchos casos en que ha sido así, que puede llevarme hasta el propio homicidio. O sea, un estado de ira completamente desordenado, desfasado de la mente, del ser, de la ausencia, de la presencia del Señor, puede llevar al homicidio. O sea, lo hemos visto hoy por hoy, pues qué pena decirlo, pero la nota roja toma gran importancia en todo el país o quizás en todo el mundo, ¿no? Entonces lo vemos a diario, esos estados de ira, de que por nada la gente se enciende, eso es muy peligroso. Y entonces, bueno, está complementario decir que convertimos ese estado natural de defensa en un pecado. La ira es un pecado como tal, ¿no? Lo mismo, como bien decía, y qué bueno que lo refiere en esa manera o de esa forma tan puntual, con relación al alimento, ¿no? Por ahí hay algunos nutriólogos que dicen que 1500 calorías son suficientes para que viva la persona bien. Y bueno, aquellas personas, yo me encuentro entre ellas, me da pena, pero lo reconozco, que excedo esa cantidad de calorías, pues desde luego que aún sin ser mi intención, lo llevo al pecado porque lo convierto en gula. Sí. ¿Cuántas veces, no sé si les suene conocido, no hemos dicho o escuchado, pues me voy a comer, por citar un ejemplo, este taquito o este pancito dulce, por gula? Y bueno, sin querer estamos refiriendo, le estamos dando vida
al pecado como tal, ¿no? Cuando el cuerpo necesita menos. O por ejemplo, cuando vamos a un buffet o comidas especiales, no nos limitamos a comer lo que normalmente comemos, sino exageramos, como si fuera el último día en que fuéramos a comer. Sí. Y creo que comemos de más. Sí, y entonces lo convertimos en pecado porque no es el diseño del Señor. El diseño del Señor es que guardemos este cuerpo que nos da para que habite su espíritu, pues como algo, valga, ojalá y no suene religioso, como algo santo, como algo sagrado. Entonces, que requiere de cierta cantidad de alimento, ¿no? Sin llevarlo a la gula, al extremo, a la exageración, porque además incurrimos en lo mismo. Si nos vamos un poquito más lejos, pues hay millones de personas en el mundo que no tienen alimento, y entonces caer en una exageración, pues lo convertimos automáticamente en un pecado. Está fuera del orden de las cosas del Señor, ¿no? Y por otro lado, yo creo que también es cuidar el cuerpo que Dios nos ha dado, porque comer en exceso nos puede llevar a enfermar. Claro. Podemos llegar a la muerte también. Claro. Lo que mencionaba usted, una dona, ¿cuántas calorías? 1500. 1500. ¿Y cuántas necesitamos cada día? 1500. Y entonces, si me como 2 donas, Ya dobló la... ¿no? Entonces, es ahí donde a veces no tomamos conciencia de administrar y de cuidar el cuerpo que Dios nos ha dado. De ahí la importancia, o como dice usted, bueno, el extremo es el pecado, donde no me mido, donde no me cuido, y pues estoy atentando hacia mi propio cuerpo, ¿no? Claro. Sabiendo que el Espíritu de Dios mora en mí. Amén. Pecamos Sí, ahí. así Ok, es, sí. Pues interesante. ¿Y luego cuál sigue? Sigue la envidia. Yo quisiera hacer aquí una pequeña observación. Aunque la Biblia no los refiere como tal, como pecados, por la mayor parte, en muchos de los proverbios se mencionan, se habla de la avaricia, se habla de la soberbia, se habla de la ira, de la gula. En este caso, la envidia es algo tremendo, es algo, la codicia por lo demás, por lo ajeno, por lo que tiene otra persona que ha trabajado, que ha luchado. En fin, es un tormento. La envidia es algo que corroe el alma, que corroe los pensamientos, que corroe los sentimientos, que corroe las emociones, que corroe al ser, vaya. La envidia es espantosa, es dañina, porque además no es un instinto o no es un defecto que se note, es oculto, es al interior, pero lo que refleja las consecuencias de ello para el que lo vive es un infierno. Entonces, ese deseo moderado para lo que estamos diseñados de tener algo, de luchar, regresamos al caso de la lucha, de intentar vivir mejor, se pierde una vez que empezamos a codiciar lo que otros tienen, ¿no? Como se llame, ya sea un vehículo, ya sea una casa, ya sea la ropa. La ropa, por supuesto, ¿no? En este mundo en esta parte del mundo del consumismo, las marcas toman gran importancia, y qué bueno, nadie está peleado con eso. Dios mismo aprueba que alguien progrese. Él da la capacidad para progresar en cualquiera de la vida de las personas, ¿no? O el cuerpo, ¿no? O ya que se vende tanto los cuerpos esculturales. Sí. Es decir, yo no lo tengo, entonces a lo mejor envidiamos también eso. Sí, y entonces todo eso, pastora, pues es ausencia de Dios, es ausencia de fe, es ausencia de saber quién soy, si no fuera por mi nombre, Fernando García Foix, ¿qué soy? ¿Quién soy? Soy mucho, soy creación del Señor, soy una persona única en el mundo, sin caer en la parte egocéntrica, ególatra, ¿no? Soy un ser humano divino, o sea, tengo esencia, tengo parte del Creador. Esto vale mucho más que mi propio nombre, pastora. Eso es algo. Entonces, bueno, el Señor promete, porque bueno, así lo dice su palabra, el sustento, el alimento y el techo. Bendito sea Dios, yo estoy seguro que usted y la mayor parte de la humanidad no le ha faltado nunca. Entonces, ¿por qué buscar en medio de eso
el siempre tener algo mejor que el otro, ¿no? La codicia, el llevarlo al pecado, vaya, algo que es tan natural, que es tan hermoso, lo deformamos, y esa sí es una responsabilidad meramente propia del ser humano. O sea, no tiene que ver nada con la creación, con el aspecto divino, absolutamente nada. Es responsabilidad del hombre o del ser atender o responder a cada uno de los instintos de una manera ordenada. Ahorita voy a hacer un comentario más adelante. No depende uno estrictamente, hay que ponerse en manos de quien puede hacerlo, pero bueno, en su momento lo vamos a ver. Tendría una pregunta. Digamos que entonces la envidia es no tener contentamiento con lo que yo tengo, con lo que yo soy, con lo que recibo. Sí, por supuesto, sí, desde luego, sería una parte complementaria de la envidia. Y bueno, si a eso le sumamos la codicia, ese deseo por tener lo que otros tienen, porque puedo no estar conforme con lo que tengo, pero si no codicio lo que otros tienen, entonces, bueno, no lo llevo a la envidia, sencillamente no estoy conforme, y cuidado en el terreno espiritual, porque bueno, estoy descontento con Dios. Y eso es peligroso en mi vida espiritual, porque estoy solo, ¿no? Sí. Vaya, no tengo la fuerza, la roca de qué tomarme para vivir en contentamiento, en comunión, ¿no? Pero si a eso le sumo que vivo deseando lo que otros tienen, pues ahí sumo otros defectos, otros vicios capitales, ¿no? Como es la pereza, como es el dejamiento, como es inclusive, invito a mi ser a la depresión, al descontentamiento. Y entonces se viene provocando o generando una serie de inconformidades que difícilmente se puede salir de ellas si no es con ayuda, si no es recurriendo a solicitar auxilio, ¿no? Principalmente de Dios. Okay. Y el último que no hemos hablado es la pereza. La pereza. La pereza, bueno, empezaría por decirle de la pereza que hay casos, lo cita la Biblia, que hay personas en que es tal el grado de la pereza que les cuesta trabajo llevarse el bocado a la boca. Nada más imagínese qué grado. Era como ese animalito perezoso que se mueve lentamente. Sí, creo que sí hay personas. Sí, entonces, bueno, la pereza enferma. Aquellas personas que tienden a dejar todo para mañana es un síntoma inequívoco de pereza. No, el único día que nos pertenece es pastora. Y lo que pueda alcanzar a hacer hoy con la ayuda del Señor, debo de luchar por hacerlo, debo de intentar por hacerlo. Los resultados en muchas ocasiones no dependen de mí, dependen del Creador. Pero si yo sumo al desasiego, al defecto, a la pereza, el descontentamiento, la apatía, la falta de interés, pues estoy alimentando a la pereza, ¿no? Entonces lo estoy convirtiendo justo en eso, en un pecado, en un desajuste completamente emocional, porque bueno, no podemos hablar del descanso, no lo podemos relacionar con la pereza. El cuerpo necesita descanso. Sí, claro. El único que no descansa ni un segundo es Dios, pero fuera de Dios creó al ser humano para que tome un tiempo de descanso. Bueno, a lo mejor el contraste sería en Proverbios se habla se compara la hormiga que es trabajadora, y es decir, y también Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo, es decir, somos llamados a trabajar, no a la pereza. Claro, y al descanso, ¿no? Para obviamente, no confundirlo. Cuando es trabajado, viene el descanso. Claro, para no confundirlo con la pereza. ¿Cuántas horas? Bueno, se dice que 8 horas, a lo mejor hay organismos que requieran 9 o 10, o habrá algunos que requieran 6 o 7. Ya dependerá de cada organismo, pero es descanso. Sí. Pero una vez que merece el cuerpo
que empiece a laborar, pues adelante, a ponerle entusiasmo, como dice el pastor Mayo, echados para adelante, ¿no? Claro. Así lo veo. Ahora, no sé si usted está de acuerdo conmigo y quiero plantear lo siguiente. Pues pareciera ser que de estos 7 pecados como tales, obviamente desbordados en exceso, tanto el orgullo, la soberbia, que viene siendo lo mismo, pues hace daño al cuerpo, ¿no? A la mente enferma el cuerpo. La avaricia también te enferma. Claro. O sea, está bien que anhelemos cosas, pero ya la avaricia es enferma, podríamos Claro, decirlo sí. de esta manera. La lujuria, bueno, te puede llevar a buscar relaciones sexuales en donde puedes encontrar la muerte, definitivamente. Claro. Estamos hablando del extremo. Claro. Ajá. Entonces, la ira igual, lo que mencionaba, la ira te puede llevar a quitarle la vida a alguien Claro. sin haberlo deseado, pero es decir, no hay un pensamiento, simplemente es el desborde total y cegado por la razón puedo quitarle la vida a alguien y pues eso puede ser autodestructivo. La gula igual, Claro. ¿no? La envidia, bueno, pues corroe, Corroe. creo que se definió, y la pereza, pues también. Son, yo quiero decirlo así, son actitudes que desbordadas son autodestructivas entonces para cualquier ser humano. Por supuesto. ¿Sí? Sí, claro. Mire, nada más por abonar tantito al tema de la lujuria, puede llevar a la violación. A la violación, la violación es algo de verdad inhumano. Es pasar completamente por encima del derecho de otro ser humano. Es violar, pues violentar un cuerpo. Vaya, si tiene penas de 40, 60, 80 años, más que merecidas. Pero, pastora, se está atentando contra la vida del Creador, no del Creador como tal, sino de la vida que dio el Creador a esa persona. Es una violación espiritualmente muy fuerte. Entonces, vaya, estos instintos que están considerados también como las 7 pasiones del alma, fíjese qué fuerte. Estos instintos, estos defectos de carácter están considerados como las 7 pasiones del alma. Es decir, que el alma se va a apasionar en cualquiera de estos instintos de una manera, como ya se ha dicho abundantemente, desmedida. Y bueno, ¿a dónde lleva? Ya. Y en donde puede dañar al hombre. Sí. Puede dañarlo. Sí, claro, pues. Puede llevar a la infelicidad también. Bueno, naturalmente. No se puede llegar al grado del pecado en cualquiera de los defectos de carácter sin que la persona se vea afectada. No solo la persona, sino todos aquellos que tienen que ver con ese instinto descoyuntado, ¿no? Convertido en pecado. Ok, ahora, como vimos, y usted también lo vio, el orgullo y la soberbia es el que encabeza estos 7 pecados. Entonces no es casualidad que el orgullo encabece esta lista de todos estos pecados. ¿Por qué, hermano? Bueno, principalmente porque el orgullo se encarga de justificar todos los actos. A ver, hablemos de eso. Hablemos de esto. Por ejemplo, vamos a tocar el tema de la avaricia. ¿Qué pasa cuando yo, voy a poner un ejemplo, hace muchos años, no sé, a lo mejor 30, 35 años, tuvimos una fábrica de ropa, en donde tuvimos aproximadamente 80 empleados. Estaba completamente fuera de las cosas del Señor y vale la pena que lo diga. Mi propia persona, pastora, porque debe de ser así. Le voy a decir algo, en muchas ocasiones trabajaban horas extras, tiempo extra, y no tuve la precaución, no tuve el tino, no tuve la orientación, no estaba yo bajo la autoridad
de Jesucristo, y bueno, no pagaba yo horas extras. Y entonces atropellé los derechos de muchas personas buscando obtener un beneficio personal. Entonces, pues digo, no sé si contesté la pregunta. Sí, sí, y de hecho hay un pasaje que respalda. Hay un pasaje que dice, antes del quebranto está la soberbia. Sí. Es decir, en la soberbia nos podemos engrandecer. Sí. Yo soy, yo puedo, miren lo que he construido. Sí. ¿No? Esa es Sí, la claro, La claro. soberbia, el hombre dice, se siente, pues no sé si Dios o casi Dios, porque no lo es. Por supuesto. Ajá. Entonces la palabra nos enseña y nos dice, antes del quebranto, es decir, hay soberbia, cuidado. Sí. Porque vendrá entonces un quebranto que viene de lo alto. Sí, claro. O sea, no viene de nadie más, sino Dios quiere enseñar al hombre a que nosotros dependamos única y exclusivamente de Él. Claro. Entonces, el que tiene orgullo, yo le pregunto, ¿considera a Dios? No. Bueno, qué puntual observación y comentario hace, pastora, porque la soberbia es eso justamente, es el sentirse más que los demás. Eso es la soberbia, el creerse más de los demás, el estar en la mente por encima de los demás. Eso es algo espantoso, porque eso es algo que me desune a la humanidad por completo. Me separa por completo del plan del Señor, del plan del amor al prójimo. El amor al prójimo es el amor al que sigue, al que está al lado, sea quien sea. Entonces me desliga del propósito, ¿no? Pero Sí. nada más me desliga de los otros, donde yo considero que soy más que los demás, o bien aún no llego a considerar al soberano, al Altísimo, al Dios Todopoderoso. Sí, yo creo que una persona que vive en la soberbia o en el orgullo en ese grado no considera a Dios. Fíjese, una persona en esas condiciones no considera a Dios, pero fíjese el amor de Dios. Dios considera a esa persona. Porque de otro modo, este momento en el que todos tenemos la oportunidad de reflexionar, eso es algo muy importante, reflexionar sobre cualquiera, porque además de esto se derivan todos los errores humanos, Sí. todos, o prácticamente todos. Sí. Cuando no tenemos el tiempo o la necesidad de reflexionar sobre cualquiera de ellos o todos, en el caso propio, en el caso personal, ahí separamos al hombre orgulloso, soberbio, en su mundo, del hombre que una vez que se da cuenta que algo está mal, puede recurrir y Dios ahí está, porque Dios ahí está siempre, ¿no? Atendiendo, y entonces a través del Espíritu va a revelar, va a hacerle sentido o notar ese error en el que se está incurriendo, ¿no? Entonces, el orgullo y la soberbia son peligrosísimos, la verdad. ¿La persona con orgullo y con soberbia escucha consejo? A lo mejor escucha lo que le conviene, ¿no? Lo que le conviene, porque finalmente la decisión la tiene él. Es el creador de su mundo, ¿no? Minimundo, micromundo, ¿no? Entonces, a lo mejor escucha lo que conviene, a lo mejor escucha lo que puede fomentar el ego. El ego es primo hermano de la soberbia y del orgullo, el amor propio. Sí, claro. Van ligados, entonces todo aquello que alimente al ego va a inflar a la soberbia, ¿no? Entonces el orgulloso no es enseñable, porque para ser enseñable necesitamos ser humildes para poder aceptar. Sí, claro. No, sí. muy tremendo. No, además muy interesante porque toda aquella persona, recientemente nos lo participó el pastor Mayo en una prédica, que no está dispuesta a ser enseñable, que no está dispuesta a conocer, que no está dispuesta a saber, pues en principio de sí mismo, pastora, de qué soy, de qué estoy hecho,
¿Quién soy fuera de lo que soy, ¿no? ¿Quién soy al interior? ¿Qué soy espiritualmente? ¿Qué es mi alma? ¿Qué piensa mi alma? ¿Qué quiere mi alma? Dice por ahí alguien que a los 50 años la persona que no sabe en dónde está parado, de dónde viene y a dónde va, está perdida. Claro. Y yo comparto con esa idea, porque yo creo que a partir, digo, si se fuera desde niño, qué mejor, ¿no? Corrige al niño de chico y de grande va a batallar mucho menos que cualquiera que se encuentre en un defecto de carácter, ¿no? Claro. Entonces, aquella persona que sabe de dónde viene, dónde está y a dónde va, puede detectar con facilidad cualquier instinto cuando va tomando un cauce inadecuado, cuando va el ego lo va alimentando, el amor propio lo va fomentando y entonces el orgullo como globo se empieza a inflar. Y si a eso le sumamos que alguien, quien sea, le diga, hay que tener mucho cuidado con el tema de los halagos, por ahí lo menciona algún proverbio, hay que tener mucho cuidado porque si ese halago va a servir para inflarme el ego, mejor no recibirlo. En otras palabras, yo creo que estamos obligados, pastora, a prepararnos, a ser enseñables, a estudiar, a corregir el camino. Hay oportunidad, hay tiempo en este día, que es el que nos pertenece, de reflexionar sobre ello y actuar. Así es. No, pues muy interesante todo esto, ¿verdad? ¿Usted qué piensa ahí donde está? Ahora, ¿en qué afecta en la vida personal y en la relación con los demás estos defectos de carácter? Que a lo mejor tocamos algunas cosas ya, algunos puntitos, pero de manera como me gustaría un poquito más amplia, cómo tener quizás algunas debilidades de carácter o alguno de estos pecados, no solamente me afecta a mí, sino también me afecta en la relación con los demás. ¿Cómo? Sí, bueno, se dice que no, cuando aquellos instintos no satisfacen la necesidad de cumplir con lo que se desea, vamos a incurrir en pervertir el derecho de los demás. O sea, invariablemente nos vamos a afectar y vamos a afectar a segundos, a terceros, a cuartos y a quintos. Vamos a afectar a todas aquellas personas que tengan que ver con nosotros, porque no es el tiempo, no es el momento, no es el estado el que determina esa condición o esa circunstancia, sino es el ser, ¿no? Lo traigo, lo tengo, y entonces en el momento en que le doy vida, sí, por supuesto que voy a pervertir, voy a dañar, voy a pisotear los derechos de toda clase, morales, físicos, de las personas. Y bueno, en este caso no se diga de la familia, ¿no? De la familia, la esposa, los hijos, los hermanos, los papás, los sobrinos, los vecinos, ¿no? En el caso de todos. Yo quisiera comentar que las personas tóxicas, no sé, el alcohólico, el drogadicto, el neurótico, las personas que tenemos esa tendencia a ser tóxicas, somos proclives, somos vulnerables a contagiarnos fácilmente de descoyuntar los instintos. Pastora, pues es difícil reconocerlo, pero es la verdad, ¿no? Sí, pero también no necesariamente también se necesita como tener estas características. Creo que todo ser humano podemos caer o tenemos una debilidad de carácter, o caemos en este pecado, como la Biblia lo llama, porque habla como pecado. Entonces, creo que sí nos afecta. La ira, bueno, no solamente me destruye a mí mismo, sino destruye a los demás. La lujuria no solamente me destruye a mí, sino voy y destruyo, afecto a otras personas. Si tengo cónyuge, si tengo a mi prójimo, ¿no? Por la manera como la veo, como la uso, la utilizo, obviamente estoy afecto a mí, afecto al otro.
¿qué más? La envidia me afecta a mí mismo, ¿no? Y me hace ver al otro pues con malos ojos, ¿no? ¿Qué otra cosa? El orgullo me afecta a mí misma porque es decir, me creo más de lo que Dios dice que yo soy. Claro. Y veo al otro, pero de manera distorsionada, no me llega, no, no sabe nada. Hasta a veces se usa, yo he escuchado adjetivos calificativos que denigran al otro. Sí. Y eso pues no es correcto. Delante de Dios no es correcto. Claro. No soy más que los demás, soy un simple mortal, un ser humano. Claro. ¿No? Y así cada uno de ellos. Entonces pues sí creo que sí me afecta a mí, pero también me afecta porque los demás perciben esta debilidad de carácter, claro, o este pecado en mí. Entonces, sí, desde luego. Me Sí, separa. sí, claro, bueno, mire, la soberbia o cualquiera de los defectos de carácter son la principal causa de las deformaciones de las relaciones con los demás. Eso es la principal causa. Sí, claro. Sí, claro, porque además no es algo con lo que se convierte en un campo de batalla. Estos instintos se convierten en un campo de batalla. Y en un sufrimiento. Sí, claro. Porque el hombre no vive en paz. No, claro, no. Y en armonía. Claro. Con él mismo, ni con Dios, ni con nadie. Claro. Y es eso, justo, pastor, esa ausencia de Dios, esa ausencia de fe, esa ausencia de vivir en el orden. Ahí está el manual, ahí está muy claro. La Biblia es el manual. Aquí está el manual, Vaya, alguien que vive bajo el precepto de la palabra se puede equivocar, somos humanos, pero le voy a decir algo, no en este grado, no en el grado de vivir dañando. Imagínese, regresemos al caso de las personas de 50 años que han dañado desde que tienen uso de razón toda su vida. Ya es mucho, ¿no? Por no buscar instrucción, por no buscar corrección, por no detectar, por no pedir auxilio. ¿Usted piensa o cree que alguna persona, quien sea, el peor, pongamos, bueno, ¿para qué ponemos nombre? El peor, que pueda traer a su mente, que requiera auxilio en el peor de los excesos de cualquiera de los defectos de carácter o pecados capitales? ¿Usted cree que esa persona, si pide auxilio, no pueda ser escuchado por Dios? Sí, sí. Dios está atento al que le busca. Amén. Él escucha. Amén. Hace muchos años, tengo un cuño que es cristiano, y hace muchos años, hace no sé, 20 años, 30 años, le pregunté, le voy a dar el nombre, cuando estaba de moda el famoso mocho orejas, y le pregunté, se llama Poncho, oye Poncho, ¿tú piensas que el mocho orejas tenga perdón de Dios? Me dijo, por supuesto que sí, y me molestó la respuesta. Le dije, pero ¿cómo es posible que Dios perdone a un hombre que le corta los dedos y las orejas a sus secuestrados? Me dijo, es que el amor de Dios es incomprensible, no lo podrías entender. Pero sí, ese es el amor de Dios. Y hoy lo entiendo, hoy estoy en los pies de Cristo, y hoy entiendo que cualquier persona que vivamos en el desorden, bueno, nuestro Señor Jesucristo vino fundamentalmente a llamarnos al arrepentimiento. Y bueno, en medio de ese arrepentimiento, ahí podría yo citar que una de las posibles formas de corregir es justo eso, detectar. Dice la palabra que me libre de mis errores, pero aún más de los que me son ocultos. Qué peligroso es eso, pastora. Cometo errores, si los detecto, me doy cuenta, pido auxilio como hijo de Dios, es una bendición. Voy a citar un ejemplo. El rey David, a quien yo admiro muchísimo, prácticamente pecaba a diario, pero diario se arrepentía, pastora. Diario tenía comunión con Dios y todo lo que hacía lo hacía para agradar a Dios. Eso es un tema importantísimo. ¿Por qué busco agradar a la gente? ¿Por qué no busco agradar a Dios, al que me crió, al que vive en mi espíritu, al que me da aliento de vida? ¿Por qué no busco ajustarme a su propósito, a su plan? ¿Por qué cuesta tanto trabajo hacer lo correcto? Bueno, por eso, porque no miro, estoy ciego, no soy enseñable,
no tengo disposición, pero ¿qué de aquel momento en que detecto, le estoy regando, estoy mirando de más, estoy codiciando de más, estoy deseando de más? Señor, ayúdame. En ese momento, dice la palabra, orad y velad, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Señor, ayúdame. Tú me conoces, tú me creaste. Tú sabes que estoy cayendo en un momento de tentación, ¿no? Y entonces detecto, me arrepiento, le pido a Dios que me ayude a corregir y corrijo. Y borrón y cuenta nueva, pastora, qué hermoso. Así es. Yo lo lamento por los no creyentes, perdón por el comentario. O por el que no se arrepiente. O por el que no se arrepiente. ¿Es soberbia? Sí. El que no se arrepiente es soberbia, ¿no? Entonces, por eso es el que encabeza la lista de todos los errores y defectos humanos, la soberbia o el orgullo, ¿no? Sí. Ahora, ¿hacia dónde nos lleva la soberbia? La soberbia invariablemente nos va a llevar a la desgracia, nos va a llevar al suicidio, no precisamente al físico, nos va a llevar al suicidio del alma, nos va a llevar al suicidio, el espíritu es intocable, es del Señor, al suicidio de los pensamientos, es decir, nos va a atrapar, nos va a dominar nuestros pensamientos, va a dominar nuestros sentimientos, va a dominar nuestros sentidos, va a dirigir nuestro camino, y ser dirigido por la soberbia, yo creo que debe de ser comparable con el infierno, porque es un mundo en el que me encierro tanto, estoy tan ensimismado en mí mismo, en una egolatría, en un egocentrismo, bueno, infernal, pecaminoso, absurdo. ¿Cuáles serían los síntomas de la soberbia? Bueno, uno de los más conocidos y muy interesante es el rechazo a la corrección. El rechazo a la corrección, toda aquella persona que rechaza, sea que lo manifieste o no, el Señor conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón. No es que yo lo demuestre o no, si mi ser rechaza la corrección, aunque no lo demuestre, lo estoy haciendo dentro de mi ser. El rechazo a la corrección es un síntoma inequívoco de soberbia. ¿Haz esto bien? No. Hay una rebeldía, hay un descontentamiento. Le voy a mencionar otro ejemplo. De niño, no, levante ese papel, y lo hacía forzado, pastora, no decía nada. Pero qué diferencia tan grande hay entre aquellas personas que lo hacen con gusto. Levante ese papel, sí, ¿cómo no? ¿Qué diferencia tan grande, no? Empieza a ver, asomarse de alguna manera las características o los rasgos de la soberbia. No hay edad, no hay edad para que se manifieste. Yo creo que todos hemos visto algún niño, perdónenme, pero con características soberbias. Y bueno, lo mismo se puede dar en personas de 90 años, no hay edad. Entonces, una de las características es esta, es el rechazo a la corrección. Otra puede ser la intolerancia, la frustración, no aguanto nada, no tolero que me digan nada, no me pueden hacer nada, nada me puede afectar porque el ego se ve lastimado. Es un mundo de mucha frustración. El amor propio se ve afectado, y cuando no es así, no debería de ser así. Si separamos el mundo carnal del mundo espiritual, en el mundo espiritual hay gloria, hay luz, hay esperanza, ¿no? Hay tesoros, ¿no? Dice la palabra, busca los tesoros en el cielo porque los de la tierra se van a polillar. Sí. Y entonces, si busco esa clase de tesoros, pastora, es justo que diga que mis relaciones con los demás van a ser sanas, ¿no? Fuera del parámetro de la soberbia, fuera del parámetro de los defectos de carácter. Creo que me fui un poquito más lejos. No. Perdón. Yo creo que
es para que nos quede claro a todos, ¿no? Como que cuáles son esos síntomas más comunes, ¿no? Que encabeza la soberbia. Sí, es el no escuchar, el sentirme más que los demás, ¿no? A veces quizás no somos soberbios, pero a veces Dios nos da gracia, nos da favor y nos bendice, y llega el momento donde nos empezamos a sentir como si eso que Dios nos facilitó y nos dio de esa gracia para construir logros, ¿no? A lo mejor una empresa, podríamos pensar en algo material, o nos da un lugar de privilegio, un lugar, un estatus, y a veces pensamos que es por nosotros, y entonces es ahí donde caemos en esa gloria, nos gloriamos a nosotros mismos, y se nos olvida que quien me llevó a ese lugar, o de preeminencia, o de bendición, es Dios. Amén. No yo. Y entonces es ahí donde perdemos el piso. Claro. Y el Señor, por eso dice, antes del quebranto está la caída y la altivez de espíritu. Es decir, la altivez, el orgullo, la soberbia me puede llevar a un quebranto que viene de arriba. Claro. No el hombre, sino de arriba, por amor a nosotros. Claro. Porque es más importante para Dios nuestra alma, y esta es una debilidad del alma, que entonces Dios dice, para guardar tu alma, te voy a quebrantar. Y no porque Dios se divierta en ello, No, claro. sino es el amor de Dios hacia esa persona. Claro. ¿Qué piensas? No, bueno, somos llamados a la reflexión, ya ahí es una bendición, ya hay una revelación, ya hay un principio de buscar al Señor. Voy a citar otro ejemplo, pastora. Mire, cuando aprendemos a ligar las bendiciones del Señor, hablando de la economía, por ejemplo, yo me dedico, entre otras cosas, a la promoción, a la asesoría inmobiliaria. Si yo ligo a alguna propiedad que me da algún cliente para promoverla y digo, Señor, pongo en tus manos esta propiedad como bendición para la persona que me la da, y tú sabrás para quién tendrá que ser esa propiedad. Bendice ese bien que le diste a esta persona, bendice la parte que le corresponde a cada quien, incluida la tuya, Padre, porque bueno, debemos de ser obedientes en ese sentido, y que lo que a nosotros nos corresponda sea de bendición. Si yo ligo mi vida con el plan del Señor, pastora, ¿qué voy a recibir de ello? Una bendición, por supuesto. Pero si lo miro con soberbia, ¿no? Esto me lo dan porque yo creo que soy el mejor asesor. No, imposible. Entonces lo llevo a lo contrario, no va a rendir. Nosotros en alguna ocasión de nuestro matrimonio, 100 pesos nos los ha multiplicado el Señor en miles, pastora, en alguna crisis económica. Y no se lo digo de verdad, se lo digo con franqueza. Entonces, bueno, se necesita estar ciego para no ver, para no sentir, para no disfrutar, para no palpar las bendiciones del Señor. Entonces yo aprendo a ligar mi vida laboral, familiar, marital, de relaciones interpersonales. Si la ajusto al plan del Señor, pues lo que voy a recibir va a ser bendición, aún en medio de las pruebas. Vamos a ser probados en la fe muchas etapas de nuestra vida, pastora, muchas. Pero bueno, ahí va a estar el Señor, ¿no? Siempre, ¿no? Para protegernos, para librarnos, pues va a ser nuestra roca en todo momento, ¿no? Ahora, sí, el Señor está en todo momento ahí, pero yo, si me veo con alguna característica, con debilidad de carácter, con este pecado, con alguno de estos, ¿yo qué puedo hacer? Ok, bueno, si lo detecto, sí, que sería una bendición, sí, por ahí claro. Lo dice el Salmos 19, 13, dice, preserva también a tu siervo de las soberbias. Preserva también a tu siervo de las soberbias. ¿De la soberbia? De las pluraliza, de las soberbias. Sí, no es una, de las soberbias. Entonces, si yo tengo la bendición de tener revelación y detectar que estoy haciendo mal
en algo, pues humildemente, como bien lo dijo usted, recurro al Señor, me arrepiento, Señor, estoy en un estado de enojo que si brinco me voy a ir a la ira. Ayúdame, tú puedes ayudarme con tu poder y tu soberanía a que esto se detenga, y entonces mi fe va a provocar en la benevolencia y misericordia del Señor que se vaya, se disipe. Abogado tenemos, ¿no? A Cristo el justo para recurrir a Él. Entonces, ¿cuándo vamos a recurrir a Él? ¿En la noche solamente en la oración para darle gracias? No, todo el tiempo, ¿no? Estamos llamados a orar todo el tiempo. Y bueno, si estoy en ese tenor, en ese sentir, pues va a ser más difícil que tropiece. Entonces no le voy a dar oportunidad. La soberbia ahí está y ahí va a seguir. Sí. Y los instintos convertidos en defectos de carácter, ahí están, forman parte de nosotros. No hay ningún caso conocido en el que Dios le haya quitado a alguien su naturaleza. Nosotros somos los que los deformamos. Allí están, pero bueno, si tengo con claridad, con nitidez, el poder ver, el poder detectarlo, el poder pedir el auxilio para corregirlo, yo le aseguro completamente que el Señor va a obrar. Y si hay hay muchos casos o muchas personas en los que podrían decir, yo no quisiera que me lo quitaran, muy respetable, ¿no? Sí, pues ya tiene que ver con el libre albedrío, con la decisión de cada quien, claro, y la voluntad de cada quien. Pero bueno, si me está haciendo daño y estoy haciendo daño, no puedo vivir en las cosas del Señor actuando deliberadamente de esa manera, porque entonces no estoy viviendo en el Señor, es una falacia, y eso es todavía más peligroso, ¿no? Voy a decir algo delicado quizás, pero que tiene que ver con lo que acabo de comentar. Existe otra clase de soberbia, la soberbia espiritual. No vamos lejos, los fariseos, sí, ¿no? Que me perdonen, pero ahí están, ¿no? Ahí están, ¿no? Eso es delicado. Aquella clase de personas que anteponen el sentido religioso, estrictamente religioso, ¿no? Por ejemplo, pensando en esta soberbia espiritual, esa frase donde yo ya tomé todos los cursos, que es muy común, ¿qué es? Soberbia espiritual. Como que no hay nada que yo pueda aprender. Soberbia espiritual. Y siempre hay algo. Todos los días, pastora. Todos los días. Y no creo que haya nadie en este mundo, en ninguna época, que se haya ido sabiéndolo todo. Oh, no. Así es. Entonces, soberbia espiritual, ¿no? ¿Qué de aquellas personas que viven juzgando los defectos de los demás? ¿No? Dice la palabra, sin ver, viendo la paja en el ojo del otro, sin ver la viga en el propio. Entonces, eso es soberbia espiritual. De acuerdo, y asumo la responsabilidad de decirlo, de acuerdo a mi propia percepción, ¿no? No, yo creo que sí. No soy teólogo y bueno, lo que digo. Ahora, estas debilidades de carácter, estos pecados, ¿qué generan en las personas? Mire, generan fundamentalmente miedo. Miedo está considerado como una enfermedad del alma y como consecuencia de ello generan una serie de errores o de vicios capitales o de incisos en los mismos pecados capitales o defectos de carácter. Es decir, se aumentan, ¿no? Como en el zoom, ¿no? De una cámara, se van aumentando, se van multiplicando, ¿no? Generan miedo. El miedo me va... Un ejemplo, una persona que tiene una relación extramarital y vive permanentemente, no puede estar tranquila, vive con miedo y entonces el miedo lo lleva a la mentira, ¿no? Automáticamente. Sí. La mentira no está considerada como tal, pero bueno, lo lleva a la mentira y es un pecado o es un error o es dañino, la Biblia ¿no? habla acerca de la mentira. Claro.
Entonces, bueno, lo lleva a la mentira y la mentira lo va a llevar al engaño, que no es justamente la mentira, y el engaño lo va a llevar a que la soberbia se apodere de esa situación. Y entonces, ¿dónde está el punto de referencia? Se queda, vaya, en la nada, ¿no? No hay hacia dónde vamos. Si no hay un arrepentimiento, pues lo que sigue es la desgracia, ¿no? Porque no hay nada que se oculte bajo el sol, no hay nada que no se sepa algún día. O que escape a los ojos de Dios. Nada. Nada. Absolutamente nada. Todo lo sabe, todo lo ve, todo lo oye, todo. Por eso cuidado con los ocultos, ¿no? Líbrame de los errores, pero aún más de los ocultos, de los que no me doy cuenta, ¿no? Y Dios es benévolo y yo creo que a sus hijos, no sé si todos lo sean, pastora, pero yo creo que a sus hijos les tiene consentimiento. Así es. Ahora, ¿cuál sería el principio para poder detectar que alguno de los instintos esté inadecuado en mí? ¿Cómo yo me puedo dar cuenta de que a lo mejor tengo alguno? Porque a lo mejor no me doy cuenta ahorita, no, líbrame de los ocultos, a lo mejor sí lo tengo y yo no me doy cuenta, pero ¿cómo le puedo hacer para darme cuenta? Bueno, yo pondría como principio, pues tengo que mencionarlo, estar en comunión con el Señor, ¿no? O sea, ayúdame, esclaréceme, revélame, Señor, todo aquello Ese punto. Sí. Revélame. Sí, revélame. O sea, el Espíritu Santo nos puede revelar. Sí, sin duda. Si le preguntamos. Sí. El problema es que no le preguntamos. Claro. Así es. ¿No? Pues revélame todo aquello que no se ajuste a tu plan. El Señor lo va a revelar. Yo se lo doy como testimonio. Hay muchas maneras en las cuales Dios puede hablarnos a nosotros si le preguntamos. Y hay una transparencia, una honestidad de Señor, quiero hacer un cambio en mi vida. Claro. Ahí está manifiesto el arrepentimiento, ¿no? Y él nada más a lo mejor es aclarar. El arrepentimiento es un cambio verdadero de conducta, ¿no? Dar la vuelta, dejar de hacer aquello en lo cual tomo conciencia y esforzarme, porque no a la primera voy a dejar de hacer. Hay algunas cosas que a lo mejor sí, pero hay otras cosas que a lo mejor caigo, pero digo, no, va para adelante, sigo hacia esa meta, ese objetivo, y es el arrepentimiento me lleva a un cambio verdadero, con la ayuda de Dios. Claro, implica esfuerzo, implica sacrificio, implica, por supuesto, arrepentimiento, implica comunión con Dios a través de su palabra, implica inclusive recurrir a la asesoría de alguien que entienda de estas situaciones para ayudar a esclarecer, ¿no?, en un momento dado la duda que se pueda tener, y el Señor lo va a revelar, por supuesto, y no solo eso, lo va a revelar. Y en medio del arrepentimiento, en medio del perdón, en medio de la intención, el Señor sabe si de verdad tengo la intención de cambiarlo, porque ese es otro detalle. Yo puedo en un momento dado fingirlo, tratar de salir de la circunstancia, ¿no?, y tener un arrepentimiento momentáneo. El Señor lo sabe, pero el Señor sabe cuando el arrepentimiento es un arrepentimiento absoluto. Señor, necesito, quiero, tengo que cambiar porque mi vida ha sido desordenada. Este instinto se ha apoderado de mí y no me suelta. Y yo lo quiero soltar, y el único, porque eso no tengo la menor duda, pastora, el único que puede regresarlo al grado de instinto, es decir, del defecto, del pecado, regresarlo a su estado natural es Dios, nadie más. Y ahí entonces está el escuchar salir de mí, yo no lo puedo. Claro. Y es dejar la soberbia. Claro. El único que puede eres tú. Amén, así es. Ayúdame, no puedo. Así es. Reconocerme impotente. Impotente, claro. Incapaz. Sí, impotencia es no puedo. Y yo me declaro impotente. Ninguno de estos instintos que Dios me dotó y que los convertí en defectos de carácter, pecados capitales, ninguno lo resultó por mi propia cuenta. En todos influye o ha influido la misericordia de Dios, sin un ápice de duda. Sí. Ahora, recetas.
no voy a dar nombres, pero van a identificar quién. Un pastor le dice a otro pastor, muy amigos los dos, en medio de las debilidades humanas, que todos las tenemos, ¿y qué hago? Le dice el pastor al otro pastor. Y le dijo, mira, mi recomendación es que desayunes un poquito de gula, almuerces, comas, meriendes y cenes palabra de Dios. Esa Entonces, sería la recomendación. Sí, entonces. sí, pues, Sí, claro. pues está el manual. Esa es la recomendación, claro. Ligarse, entregarse, pues, al Señor. Ya no quiero vivir en el error, tengo que vivir en el Señor. No puedo vivir en medio, no se puede, ¿eh? Sí. O estoy de un lado o estoy de otro. El Señor aborrece la tibieza y vaya, no se puede. No quiero, adelante, ¿no? Se vale. Sí, Que no quieres, pala, dale por ahí. claro, está las bien. consecuencias, bueno, Obviamente. se tendrán que pagar, ¿no? Porque además estamos hablando en términos prácticamente espirituales, pero estamos dejando por un lado los legales. En el caso de cualquiera de los pecados capitales, puede llevar a la cárcel. Sí. Entonces, eso es otra cosa, ¿no? Están muy separadas, pero hoy por hoy, bueno, le estamos dando mayor relevancia, no a los aspectos legales o civiles, sino a los espirituales, a los temas del alma, ¿no? De aquellas condiciones o circunstancias que nos pueden servir para bien o que bien las podemos deformar y usarlas para mal, ¿no? Correcto, correcto. Yo quisiera que hiciéramos un ejercicio. A ver usted allá que esté en casa. Ajá. Piense, si usted, si dependiera de usted decidir cuántos años piensa vivir, a ver, piense en el número de años que usted piensa vivir. Ya lo tiene. ¿Cuántos años el día de hoy usted tiene? Entonces, reste, ¿no? O sea, haga la cuenta de los años que tengo a los años que yo pienso vivir. ¿Cuántos años me faltarían? Obviamente estamos haciendo un supón, no es que nuestra vida de decisión de años está en nuestras manos. De esos años que de acuerdo a lo que usted quiera vivir, yo tengo esta pregunta: ¿cómo los quiere vivir? Porque la manera en cómo queremos vivir la vida depende de nosotros, en esforzarnos. Aquí está esto, hemos presentado la soberbia, que necesitamos a Dios para nuestro camino, donde Él nos va mostrando, pues el camino nos va diciendo de qué manera debemos de guiar nuestra vida. Sí, sí nos lo dice, pero necesitamos humildad para reconocer y escuchar su voz, ¿no? Y si voy desviándome, con su palabra, Él me regresa al camino correcto al cual debo yo de caminar. Pero también lo que acabamos de decir, si usted a sabiendas de todo esto quiere seguir en su camino, se vale. Pero no nos quejemos, porque como mencionó Fernando, las consecuencias de mi manera de vivir se van a hacer presentes. Claro. Y a lo mejor es, hoy día, ¿cómo estoy viviendo? ¿Mi presente me gusta? Claro. Y yo diría, si tu presente no te gusta, es lo que sembraste en tu pasado. Claro. Pero cómo quieres vivir el futuro es lo que hoy necesitas, pues sembrar. Claro. Para poder cosechar. Porque si yo no siembro lo correcto, no voy a cosechar lo correcto. Así es. ¿No? ¿Qué palabras finales nos podría abonar para terminar esta plática? Sí, pastora, muchas gracias. Muy interesante todo esto que comentó, puntual, y bueno, me sirve para la reflexión. Yo ya estoy un poquito avanzado de edad, lo que me resta es ya no mucho, aunque Dios tiene su fecha, ¿no? Pero le voy a decir algo, no me gustaría regresar al pasado. Yo viví de manera desordenada, pues debo de decirlo, y no me gustaría regresar al pasado. Hoy por hoy estoy contento en la forma en la que vivo, en los pies del Señor, bajo autoridad,
Y ¿a qué invitaría yo a las personas? Pues primero a reflexionar, ¿no? Primero, hay muchas personas, ayer me da pena decirlo, pero es cierto, ayer mi hijo me preguntó, oye papá, ¿y cuáles son esos pecados capitales? Entonces, bueno, tiene 30 años, no lo sabía, hay mucha gente que no lo sabe. Primero, saber que son instintos, que se convierten en defectos de carácter, ya hablamos de ellos. Y después hacer un análisis, ¿no? No cuesta mucho trabajo tomar una hoja de papel y un lápiz de preferencia para poder borrar y decir en qué partes de los instintos podría estar yo fallando o excediéndolos, ¿no? Hacer un análisis y con conciencia preguntarme si estoy contento, como bien dijo usted, con esa forma de vivir, con ese desorden. Si es así, bueno, ni hablar, pero si no, tengo la manera de recurrir a Dios, pidiéndole, ya lo dijimos, que me revele, que me ayude a esclarecerlo, a verlo con más nitidez, con mayor sensibilidad y sobre todo a que me ayude a corregirlo. Y entonces empiezo a caminar el camino al que somos llamados, ¿no? A lo que en esencia es nuestro Señor Jesucristo. Dícese de nuestro Señor Jesucristo que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Y entonces, si yo me encuentro en ese tenor, en ese sentir, pues aún equivocándome, aún cayéndome, estoy seguro, porque estoy en las manos del Señor, ¿no? Así es. Pues a lo mejor, ¿por qué no vuelve a repetir los pecados? Sí, con mucho gusto. El primero es el orgullo o la soberbia. Segundo, avaricia. Tercero, lujuria. Cuarto, ira. Quinto, gula. Sexto, envidia. Séptimo, pereza. Hijo, la pereza. Dice Pablo, el que no trabaje, que no coma. Es fuerte. Es fuerte, claro, pero cuánta sabiduría hay en tan pocas palabras, ¿no? El que no trabaje, que no coma. Fíjese lo delicado de la pereza. Sí. Y aunque la Biblia no lo refiere como tales, como pecados, pero los menciona todos como parte de las consecuencias de los errores humanos, de la parte carnal, del reclamo carnal, ¿no? Así es. Hay un proverbio, es que la pereza está también muy fuerte. Hay un proverbio que dice, el flojo anhela, pero nada alcanza. Así es. Entonces, no, yo creo que Dios sí nos quiere trabajadores, claro, como las hormiguitas. Claro. No que nos vayamos al exceso, no, trabajar, no luchar, ganarnos con el sudor de la frente, sí. ¿Qué quiere Dios en eso? No me meto en la mente de Dios, ni de broma, pero creo yo que Dios quiere en eso que encontremos satisfacción. En lo que hacemos. Claro, que lleguemos contentos, ¿no? A compartirlo. Qué bendición tan grande llegar a compartir el pan con quien esté, con la familia, o si hay algún invitado, o con quien sea, o cuando tenemos la oportunidad de compartirlo con alguna amistad. Qué bendición tan grande encontramos en ello, ¿no? Sí, claro. Es algo extraordinario sentir esa presencia, pues, de Dios en medio de ese regalo, ¿no? Así es. Entonces, bueno, el descanso no tiene que ver absolutamente nada. El merecido descanso, producto del sudor de la frente, con la pereza, ¿no? Así es. Pues ahí está. Pues muchas gracias, no, nada Fernando que agradecer, García Foix. con mucho gusto. Que Dios pastora. Lo bendiga mucho. Gracias, igualmente a usted, mucha pastora. Sabiduría y gracias por el tiempo. Un tema muy bueno, sí. Muy aportador, muy de lo cotidiano, bueno. De todos los días. Esperemos. ¿No? Y ahí está, pues gracias. Que así sea. Hermano. Gracias a usted, pastor. Gracias a ustedes también por habernos acompañado en una emisión más de Hablando Claro. Esperemos que este tema haya sido de bendición, que haya aportado a su vida, recordándole que lo único que queremos es, ¿no?, una enseñanza, aunque sea pequeña, pero que pueda ayudarle. Les mandamos un saludo
que descansen, que Dios les bendiga y no te desconectes porque estamos en Hablando Claro. Hasta luego.